3D Computer. Ajá, 738. Hemos resumido entonces algunos temas del parcial, hemos, como un overview de lo que va el parcial, lo he dicho varias veces, quiero que lo tengamos fresco para que no haya sorpresas. Hemos resumido lo de la exposición, los temas genéricos que tienen que ver con mecanismos de disponibilidad, que lo vamos a ver a profundidad. Ustedes van a investigar sobre ese tema en su exposición, pero bueno, dimos los parámetros generales del por qué son necesarios y por qué lo estamos estudiando dentro de las exposiciones. Hemos hablado un poco de lo que es el kit, que esta es uno de los laboratorios más pesados porque lo dividí como, lo amplié 4 en 1, pero solo por el hecho de que me encantaría y sería útil, súper útil de que ustedes, bueno, los videos no los he montado, los monto ahorita al salir de clase, para los que no estuvieron el viernes, pero nos da la guía para tener ya el kit completo, que ya vamos en 2026 vamos a proyecto y bueno a ponernos las aparcatas porque empieza es el joropo. Porque toda la parte teórica de investigación y de práctica es para lograr el objetivo de un proyecto, ¿ok? Como en la vida real, como en la vida misma. Entonces, vamos a empezar con metodologías, porque a la par de que hemos investigado sobre tecnologías, sobre el framework, cuando montamos un proyecto, lo primero que tenemos que ver es cómo lo vamos a hacer, cómo es ese camino. Y aunque vuelvo y repito, también es una función de un perfil totalmente diferente y en la línea que hemos estado viendo de planificación, yo siempre les pongo la referencia cuando lo conversamos. Bueno, señores, esto que está aquí lo hace es un Product Owner, esto que está aquí lo hace es un DevOps. Lo que acabamos de ver disponibilidad generalmente es el DevOps. La exposición número 1, generalmente de front, lo hace un desarrollador de front, aunque también hay full stack. Lo que vimos la semana pasada en las exposiciones, hay un rol de seguridad. Cuando hablamos de automatizar pruebas y, y de pruebas funcionales, hay un QA, un encargado de control de calidad desde el área funcional hacia el área de QA. Bueno, en este caso, el perfil de quien se encarga de metodología generalmente es un Product Owner con un Scrum Master con apoyo. Las metodologías tienen que ver con ese proceso de levantamiento de información y todas las fases que va a pasar un desarrollo. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco, y a esta clase, el semestre pasado se me alargó en 2 partes, espero, y bueno, llevamos 40 minutos, es mucho contenido, como siempre, llevamos 40 minutos hablando de la parte de las exposiciones porque quiero que tengan muy claro el camino. Entonces, vamos a formalizar entonces este contenido asociado a las metodologías, que es como si tuviéramos un camino paralelo, un camino paralelo donde tenemos la parte técnica, pero por el otro lado tenemos el cómo, a través del desarrollo de software, tenemos procesos para la guía de cómo yo, y bueno, en el semestre pasado vimos un poco Essential y metodologías como Uniprogrammer que tiene Programming UPES, que tiene que ver con las metodologías asociadas a casos de uso. Aquí en esta vamos a enfocarnos en casos ágiles, en metodologías ágiles. Entonces, no es un concepto que para ustedes sea nuevo, pero vamos a retomar o vamos a hablar, incluso TDD como metodología, desde el nacimiento del código o proceso de desarrollo a nivel de proyecto. Entonces, no es un concepto que es nuevo, pero sí que tenemos que reforzar. Incluso los grandes maestros del software reconstruyen sus ideas. Como decíamos, es RUP, que es la metodología de IBM, y y se apoya en en casos de uso, se sobrescribe con Essential para trabajar con un poco más hacia la línea de ágil y concluye, hay muchas herramientas o muchas definiciones. Allí, en ese abanico de oportunidades, lo que tenemos que aprovechar cada una de ellas. ¿Cuál se nos adapta a nuestros proyectos? Y esa va a ser la conclusión, así como del software y de los frameworks y de la herramienta y de
y del tipo de servicio que vamos a utilizar, siempre va a estar un poco aunado a nuestros requisitos. En el desarrollo y los procesos de desarrollo son complejos e involucran tanto personas como herramientas como técnicas. Y hay muchos factores que pueden estar influenciando que un proyecto sea exitoso o no. Por eso es que se definen procesos, una guía, un guideline, un camino, unas metodologías que nos van a ayudar a que nos guían en el camino de generación, artefactos y modelos y software en general, o como lo llaman en algunas organizaciones, armar nuestra fábrica de software. Hay una realidad que debemos tomar en cuenta que cada vez hay más técnicas, hay más tecnologías, hay tipos de dispositivos, más browser, hay más actualizaciones de browser, hay diferentes plataformas, hay una evolución continua y ¿qué busca la gente en la actualidad? Resolver problemas, resolver problemas en un tiempo estimado a nivel global que implican gastos y la frase célebre de el tiempo es dinero. Entonces, eso no lo podemos dejar de lado. Recordemos además, ¿quién ha visto esta figura en alguna oportunidad de requisito? ¿Lo han visto antes, esta imagen? Sí, lo han visto. Ajá. ¿Qué refleja para ustedes esta imagen? Alguien que es sátira, ¿no? Es un poco sarcasmo, es un poco, es un poco la realidad de la vida misma, donde si no hay una muy buena comunicación, lo que dice el usuario es muy diferente a lo que dice un líder de proyecto, lo que dice el analista de sistema, lo que dice el programador, y lo que entiende o recomienda un consultor externo al final de la documentación del proyecto como nula o como simplemente en producción o el presupuesto del proyecto lo que solicita, vamos a hacer algo, digamos, buscamos más dinero cuando el requisito inicial del proyecto era algo simple y sencillo. Entonces, es un poco sátira, pero demuestra que si no tenemos un proceso definido, real, claro, específico, si no hay una buena comunicación en este área, y ustedes ahorita en la universidad, lo hemos visto, ustedes van a trabajar con requisitos, han trabajado con análisis de software, eh, hemos hablado de documentación, hemos hablado de pruebas, que aquí no está como, es tan vieja que no está ese rol, o de DevOps dentro de la integración continua. Se pueden entender cosas del requisito diferentes en diferentes áreas y tenemos que comunicarnos. Para eso existen, así como en el código existen patrones de desarrollo, en la arquitectura existen estilos de diseños de arquitectura, en el desarrollo igualmente existen procesos para desarrollo de web. Vamos a hablar de los más importantes. Y eso nace desde el 1970 con Cascada, que desde mi punto de vista está totalmente satanizado por todos los problemas que nos causan las entregas desde mucho tiempo, pero que es el papá de las metodologías actuales, porque al final, análisis, diseño, desarrollo, implementación. Se resumía a Cascada. ¿Cuál era el gran problema? A larga data. En 7 meses te entregó el resultado. Dame mis requisitos que yo me voy y vengo en un año. Pero al final, el espíritu, el origen, la base de las otras metodologías nace de eso. Solo que nos entendimos como áreas, como tecnólogos que no podemos desconectar al usuario. Entonces, ese mismo proceso de análisis, diseño y desarrollo lo hacemos sprint a sprint cada semana o cada 15 días. Es un modo secuencial tradicional y tiene popularidad alta porque, como digo, es el que nació desde hace mucho tiempo para base de las demás. Tenemos RAP que trabaja con protocolos, prototipos e es interactivo, pero que a líneas generales lo vamos a ver, no puede trabajar solo. Nace en 1980. Tenemos Hybrid, que es la combinación entre Agile y Cascada. No hay una, esto nace en el mercado, no hay un autor específico, no hay un tiempo, porque esto nace con la necesidad del mercado.
Está Sleds, que trabaja con plantillas, backlog más requerimientos. Y tiene es popular después de los 2000. LSS, que es un espiral, donde hablamos de ciclos, que todas las metodologías ágiles hablan de eso. Son ciclos recurrentes que pasan por diferentes fases y vuelven. Además, un punto importantísimo que es la retrospectiva dentro de lo que son espirales y las metodologías ágiles, que son un poco más hacia la modernidad. Así como existen procesos de desarrollo de web, existen procesos de desarrollo a nivel de móvil que no vamos a profundizar, pero que quería mostrarles aquí porque, digamos, si los ven en algún momento, también por allí lo leen en algún momento, también tienen el mismo objetivo. Hacer a través de un proceso, definir un proceso para poder definir un software. Están modelos como específicos para el desarrollo móvil como Mobile D, o están modelos enfocados en el desarrollo rápido como porque los proyectos móviles duran generalmente, son proyectos que duran 3 meses, porque somos los más pequeños, que luego tienen, por supuesto, la interacción interacción, ni iteración ni operatividad. Y la recurrencia de volver a pasar por el proceso para poder mejorarlo. Métodos ágiles de desarrollo móviles o MATLib también son un enfoque que manejan ciclos de aplicaciones móviles. Pero vamos a empezar uno a uno a ver las especificaciones a las 7:50 minutos. Método de cascada, clásico. La retroalimentación no se hace durante el proyecto, sino al final del proyecto. Se va cerrando de forma secuencial. En mi experiencia trabajando con método cascada, yo te entrego un documento de análisis, te entrego un documento de diseño, te entrego un documento de la definición del prototipo general y de ahí me fui y en todo el proceso fui una fecha, un presupuesto. Además, existe, en teoría, no debería existir incertidumbre sobre los cambios que pueden pasar en ese periodo de desarrollo. Tengo 4 fases principales: análisis, diseño, codificación y pruebas. Y luego implemento, sin involucrar de manera continua y hago un cierre además. Yo después que te entrego, em, hago el despliegue y listo. Mande botín por allí. Se entregó esto, usted hace su pago y se terminó el proyecto. Lo que en la realidad y en la práctica, en esa fase de descubrimiento nos vamos a un análisis a través del sistema y creación de prototipos. Hacemos un diseño del sistema de base de datos, definimos la disponibilidad. En fase de desarrollo transformamos esto en código, hacemos pruebas generales de nuestro producto y hacemos el despliegue. ¿Cuáles son las desventajas? Que si no involucramos desde un inicio al usuario, no entendimos, nos pasa lo que está en la imagen. Cuando vemos el resultado, nadie está de acuerdo en lo que termina por entregarse. Entonces, eso ha traído, mm, digamos, que el cascada, aunque sea muy popular, cada vez sea menos el uso de esta metodología como única. Al final puede, porque sí lo vamos a tratar de hacerlo entender, el hecho de que las metodologías puristas no existen realmente y que siempre va a existir un presupuesto y siempre vamos a tener un tiempo de entrega. Entonces el cascada no muere realmente, sino que trabaja en paralelo con otras metodologías, ¿ok? En la práctica real. Ahora, otra metodología interesante, la metodología de desarrollo rápido de aplicaciones. Esta se basa más en la obtención del prototipo funcional. Y esta se parece un poco a lo que vamos a hacer en el proyecto porque no vamos a llegar al fondo del desarrollo como tal, y es recomendable para uso de patrones de diseño, es recomendable para usarla, manejar patrones de diseño bien conocidos para adaptar los cambios del requisito. Se suele usar cuando la aplicación tiene entregas muy, muy cortos y precisa una entrega inmediata.
¿Cuáles son las desventajas? Que no se descarta utilizar otros métodos de forma posterior, es decir, no puedes trabajar solo con ella, porque esto es más asociado a un esbozo de la aplicación del cliente, generalmente por un par de días, y tradicionalmente el RAL tiene que englobar también usabilidad, utilidad y rapidez de ejecución. A diferencia del anterior, si existe un ciclo de interacción que tiene al principio manejo un requerimiento específico, veo el diseño de usuario y me quedo acá. ¿No? Revisando, haciendo pruebas, refinando, hasta que entrego el prototipo que el usuario final esté de acuerdo para ir, sí, ya a la construcción. Generalmente puede estar asociado a migraciones donde ya tengo una base de diseño de la interfaz del usuario. Por ejemplo, tengo un sistema de hecho en cliente-servidor con Oracle Form, con Oracle Reports, un sistema de banco que utiliza un frame viejísimo y interfaces que no están en web. Voy a migrar. Bueno, esa es una buena práctica utilizar RAD para módicos específicos porque, ¿qué me voy a traer, qué no me voy a traer? Y ya luego procedo a migrar ese producto. Pero ya tengo una base. Para la planificación de requerimientos, los diseñadores, desarrollo y usuarios llegan a un acuerdo aproximado sobre el alcance del proyecto. Se hace el diseño de usuario. eh, junto a ese usuario se trabaja para determinar esa arquitectura del sistema. Se crean los modelos y los prototipos iniciales. Se repite esto tanto como sea necesario. En la construcción se lleva a cabo la mayoría de la codificación. Esto se hace de forma rápida y en la migración o transferencia el equipo de desarrollo lleva los componentes creados a un ambiente de producción donde se lleva a cabo la prueba necesaria y la capacitación del usuario. Como les digo, dependiendo del tipo de proyecto, puede llegar solo a esa definición de esa interfaz y luego apoyarme en otras metodologías o, en fin, llevarlo dentro de un ambiente de desarrollo de un ambiente de un ambiente de desarrollo a un ambiente de producción, pasando por un ambiente previo de QA, pero de una manera muy corta. Entonces, esto solo aplica para proyectos pequeños, muy pequeños, digamos, si voy a llegar al fin último del desarrollo. Con el híbrido, como les decía, el método fue creado por Rami Rasmi, aunque en general el origen de la fecha no es 100% conocido porque es una combinación entre varias metodologías. Este propone establecer una línea de ciclo de desarrollo de software genérico y fusionarlo con las metodologías ágiles en un desarrollo adaptativo de nuevos productos. Los resultados del proceso de diseño del método híbrido son organizados paso a paso y abarcan desde la generación de las ideas hasta el lanzamiento del producto. Es decir, aquí estamos construyendo un producto eh, a nivel de crear un producto combinando varias metodologías y el enfoque se basa en que no hay un proceso, no puede, un solo proceso no se puede. No puede encajar en todas las situaciones, que es lo que dije al inicio de que y esta es la realidad, que al final debemos, y es hacia donde va, por ejemplo, metodologías como Agile, em, que es vamos a agarrar lo mejor de todos los mundos para poder en este punto del proyecto. Bueno, necesito un prototipo, vamos a usar esa metodología. Tengo que tener en paralelo el presupuesto y el tiempo. Bueno, vamos a tener un proyecto manejando un proceso cascada, pero que vamos a ir actualizando en base a mi metodología ágil. Entonces, eso es lo que busca eh, híbrido, que es combinar diferentes métodos en diferentes configuraciones. ¿Cuáles son los principios presentes en este método? Agilidad, conciencia del mercado, soporte en línea del producto de software y desarrollo en base a la arquitectura. Además de soporte de sesiones de revisión y aprendizaje. La retrospectiva. ¿Qué hace híbrido dentro del proceso? Uno va a definir un proceso incremental, esta era la palabra que estaba buscando, incremental e interactivo, de arriba hacia abajo, que considere la priorización de los requisitos y que
tenga un motor de diseño interactivo. ¿Qué significa eso? Se diseña, se modela y se integra y se revisan los componentes. Finalmente, se revisa el mercado y la comercialización. Imagínense, este método va hasta la comercialización. Es destacable la inclusión de los principios de conocimiento del mercado, dado que es orientado a realizar una comercialización eficiente del producto de resultado. Y y aborda las necesidades bien específicas e identificadas del software. Entonces, un ciclo de híbrido, ¿cómo se vería? Genero idea, hago un análisis preliminar, hago el análisis de negocio, que es la inicialización de proyecto, hago un análisis detallado, creo los prototipos funcionales, diseño la arquitectura, planifico un ciclo adaptativo donde el motor de desarrollo es la ingeniería concurrente de los componentes y la revisión de calidad y las pruebas de mercado. Actualizo mi biblioteca de componentes. Aquí ya nos encontramos en el modo desarrollo, ¿verdad? Luego de haber pasado por el análisis y voy luego a la comercialización. Nótese que este es un proceso que combina, vuelvo a empezar. Ok, que está en línea, pero es híbrido por eso, porque él combina metodologías ágiles con metodologías tradicionales. Añade la generación de ideas en el ciclo inicial. Divide con la intención de mitigar los riesgos del desarrollo. Segmenta el diseño de base de la arquitectura. Y añade prototipado para refinar cuando se inicia el proyecto y que los requerimientos queden bien, digamos, aprobados por todas las partes en un proceso adaptativo que tiene que ver con lo que es una metodología ágil, interacción y adaptabilidad. La implementación y las pruebas se fusionan con conceptos como TDD, que ya conocemos de ellos en general, igual lo vamos a profundizar el día de hoy. Integración directa de motor de desarrollo de los métodos de desarrollo adaptativos muy orientados al aseguramiento de calidad. Aparece la fase de comercialización que dentro del desarrollo a nosotros como que, bueno, eso se encarga venta, pero dentro de esta metodología la idea es que nosotros tengamos conciencia de ello para entender cuál es el valor del producto. Además de agregar pruebas de mercado antes del lanzamiento de la fase de comercialización. Eso se traduce en que un tipo de prueba que se desarrolla es con este prototipo. Yo lanzo, así como se hacen pruebas de productos de, no sé, de alimentos, en la rama de alimentos, lo mismo con el software. Híbrido pretende tener esas pruebas de mercado y por eso casa la comercialización con el desarrollo del software para poder tener un feedback de a nivel del mercado de pruebas que nos digan cómo va el producto. ¿Dudas hasta aquí de estas dos metodologías? De las tres que llevamos. ¿Algún comentario? ¿Quién ha trabajado con una y con otra? A ver, levante la mano. Ok, ok, sí, sí he trabajado. No, no he trabajado. En proyectos anteriores, recuerden que trabajaron con Ruth, con UP. ¿Ok? Ágil principalmente, los que están ya en el área laboral. Y esa es el mercado, esa es la tendencia del mercado. Yo como rol de Scrum Master y de Product Owner desde hace 15 años es la que ha tomado el mercado los roles ágiles. Igual es importantísimo que tengamos en conciencia estos métodos para poder entender cuando estamos en nuevos proyectos cuál estamos utilizando. Si existen metodologías tradicionales, también dar nuestro punto de vista sobre los comparativos y ventajas y desventajas y establecer por qué las metodologías ágiles están tomando el mercado. ¿Ok? Nadie puede tener un futuro de éxito si no conoce los detalles de un pasado que ha tenido retos y donde hemos vivido fracasos. ¿Ok? Se aprende de esos errores. Ahora, SLESS, que significa Scrum Lean Six Sigma, es un enfoque de integración de Scrum y Lean Six Sigma para el desarrollo de integración de web móvil. Esta metodología, por ejemplo, yo la vi también dentro de lo que son los procesos
BPM, que es el Business Process Manager, que es una línea de tecnología que está muy en auge en Europa y bueno, que tiene que ver con definir procesos de desarrollo a través de, digamos, el diseño es a través de procesos, ¿no? El desarrollo de software y lo que es la actualización digital. Esta fue creada por Goodman 2011. Y bueno, y hago esta acotación porque también cuando yo vi el curso de Scrum la primera vez en 2009 fue un mexicano que nos dio ese curso, nos decía, Scrum es tan portable como metodología que ha sido usado por novias para organizar su matrimonio, para llevar el estatus de su matrimonio. Entonces, lo que quiero que vean es que las metodologías, además de ser combinadas un Scrum con un LESS, que se utiliza también para metodologías como BPM o para desarrollo de fábricas de automóviles, pueden ser portables en diferentes contextos, ¿ok? No solo en el contexto técnico. Aquí, en el que el que nos reúne en este momento, esta metodología nos permite el logro de objetivos de calidad y rendimiento a la vez de que mejora progresivamente los procesos de desarrollo de forma controlada y estadística. Fíjense que este concepto aplica para software, aplica para para procesos tanto de desarrollo, pero que puede aplicar para diversos procesos. Así que lo que aprendemos aquí nos es útil para otros contextos, chicos, ¿ok? ¿Qué hace Celeste como método? Usa Scrum, pero persigue una combinación de esfuerzo y de entrega constante de Scrum Sprint con el modelo de mejora de análisis continuo de los procesos representados en 5 fases. Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. ¿Ok? Y eso en interactividad y recurrencia, ciclo. ¿Ok? Eso es mejora continua, retrospectiva. El Sprint Backlog se usa no solo para establecer los objetivos de la siguiente iteración, sino que también se examina cuidadosamente para fines de mejorar procesos basados en estadística, que es lo que hace la metodología ágil. Voy entregando, voy revisando, voy involucrando a mi cliente y ahora tengo que hacer alguna optimización, algún tuneo, alguna mejora de lo que entendimos en el requisito. ¿Qué nos evitamos? Nos evitamos la imagen del inicio. ¿Por qué nos evitamos la imagen del inicio? Porque yo constantemente estoy haciendo el monitoreo de lo que me están pidiendo, es lo que realmente estoy desarrollando. La implementación de SLS prevé un enfoque incremental en una filosofía ágil como Scrum, se adapte y coexiste con ese método de planificación. En ese sentido, funciona más o menos de esta manera. Tengo un backlog con diferentes versiones que voy entregando, va actualizándose, voy haciendo mi sprint backlog. Tengo mis daily, mis sprint, mis resultados del sprint, mis retrospectivas, mis revisiones que veremos más a profundidad posterior a nivel de metodología. Muchos de ustedes han trabajado con ello. ¿Y qué hago? Aplico mis mejoras de proceso, mi análisis de datos, mi plan de acción y mi entrenamiento en un ciclo paralelo donde hago un Product Backlog Lean Six Sigma para poder hacer esas mejoras y alimentar mis sprints. ¿Ok? Alimentar mi requisito, mi alcance, mi definición de desarrollo, mis procesos incluso. ¿Ok? Es una combinación entre varias metodologías. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Queda claro. Ok. Seguimos. Entonces, el otro método que vamos a ver, el Lex Sigma como tal, como independiente, es un tipo de SLS, pero diferente que Scrum, porque es un marco completamente Scrum como método de desarrollo. Y fue desarrollado por Will Smith 86, en el año 86. Es un método disciplinado dirigido a los datos que mide la calidad con el fin de eliminar los defectos de aplicación. Posee herramientas y técnicas para mejorar la calidad de la aplicación y complementa el desarrollo de proyectos entre 1 y 2 semanas, que eso es Scrum puro.
que tienes en el ciclo una definición, haces la medición, haces el análisis, haces la mejora y haces el control. En la fase de definición defines el problema y el objetivo, en la fase de medición mides el tamaño del proyecto eh, existente y del conjunto de datos, haces el análisis en una fase de entrada de procesos y factores y el factor de problemas o problemas y mejora, a que es esa mejora continua, un plan de acción para decidir la solución, haces un control a nivel de la mejora lograda y se monitorea y se implementa la otra mejora. Entonces, esto es Scrum porque al final no funciona de por sí solo, pero tienes que tener una lista de requisitos donde vas pasando por estas cinco partes o cinco fases para hacer mejoras a tu proceso. El espiral, por su lado, es un método que fue creado en el 2012 y evalúa la usabilidad para, con la participación del usuario, establecer un proceso de vida de diseño. Esto garantiza un diseño centrado en el usuario, se usa para proyectos muy grandes y costosos y evita la reducción de riesgo. En este caso, aunque se pasa varias veces por el mismo camino, por el mismo ciclo, es espiral, tal cual con su nombre lo indica, se va por módulo para ir como por cada, bueno, al módulo de inventario, vamos a hacerle su diseño y vamos a hacer su revisión. Este proceso permite que el desarrollo de aplicaciones tenga unos criterios de usabilidad de la aplicación, detallarlos. Además que identificas al usuario y las tareas del contexto donde se va a aplicar. Además de ello, le da prioridad a los atributos de usabilidad y su foco es interfaz. Es decir, nosotros tenemos un sistema que se basa en backend, no va a ser el método más óptimo para utilizar. Entonces, vamos a un prototipo de baja fidelidad para irnos cada vez más hacia la alta fidelidad yendo a la implementación. Pasamos por el de baja fidelidad, pasamos por el de alta. Tenemos una versión alta, tenemos una versión alfa, una versión beta y implementamos. Esto pasa varias veces desde que estoy en el diseño, hacemos pruebas de desarrollo, hacemos una planeación de la fase y determinamos el requerimiento. Volvemos. Cuando esto es muy grande, lo que hacemos es que vamos haciendo prototipos como por componente. En la primera iteración se determinan los requisitos del sistema, se identifican a los usuarios, se define la prioridad, se dibujan los prototipos de la aplicación, se diseñan, dibujan, ojo, baja fidelidad, papel y lápiz, estamos entendiendo al usuario, estamos levantando el requisito. Utilizamos diferentes técnicas para medir el valor de cada atributo. En la segunda interacción ya hacemos un poco el recorrido más formal, vamos más a recoger datos y requisitos, exploramos al usuario potenciales. Luego redefinimos lo que se priorizó, si hay un cambio ahí en ese alcance o en esa línea. Hacemos una definición de alta fidelidad, pasamos de dibujar en lápiz y papel a, bueno, ya vamos a utilizar una herramienta como Figma, como em, InVision, alguna herramienta que nos permita ver incluso más atributos y detalles de los atributos, incluso navegación simulada, comparamos los resultados hacemos prueba con el usuario para comparar esos resultados con la iteración anterior, hacemos los ajustes, en la tercera iteración identificamos y priorizamos los atributos, desarrollamos el diseño de todo el sistema y allí comparamos los resultados con otra iteración con el usuario para una cuarta iteración donde ya tenemos los resultados anteriores y son utilizados para dar prioridad a los atributos de facilidad de uso, tomar decisiones y hacer el desarrollo beta que nos va a permitir hacer nuestra primera evaluación y evaluación por parte del usuario para ir cerrando ya con un producto final que ha pasado por mínimo 5 iteraciones de ese componente y nos va a dar la evaluación de la facilidad de uso, de la usabilidad, calificando los atributos por parte del usuario y permitiendo que el producto final se realice en base a esas iteraciones y ese análisis que hemos hecho durante este proceso.
Ahora, comparemos, al final comparemos. A ver, todos estamos en la línea. ¿Cuál de el caso de requerimientos claros del principio se aceptan cambios? En el caso de cascada. Sí, no, sí, no. ¿En cascada se aceptan cambios? Ajá, estoy esperando respuestas por aquí. Escriban por aquí, sí, no, sí, no. Aló. Ajá, Listo, no tenía el micrófono mal. ajá. No, en cascada no se deberían aceptar cambios. Si ocurre un cambio, debería retomarse desde el principio todo el proceso. Exactamente. Mientras que en las otras que vimos, tanto RAD híbrido, SLED y LES y espiral, se supone que el ciclo ya de por sí está diseñado para aceptar cambios. Feedback del usuario, continuo, limitado o solo al final. ¿Cuál es el que se nota más que es total, es continuo de todas estas metodologías? A cascades al final, exacto. Espiral, vieron todos los ciclos que pasamos y va hacia la metodología ágil. Es SLED, metodología ágil. Tengo que tener iteración y hacer exacto. ¿Cuál? Ajá, espiral continua también acepta cambio. Entendimiento del proceso. El entendimiento del proceso es complejo. ¿Sí o no? En cascada, en espiral, en RAD. Por ejemplo, RAD, ¿debería ser complejo? RAD es una para hacer un desarrollo rápido. El proceso debería ser pequeño. Cuando un proceso es más pequeño es más fácil de entender. Entonces, no debería ser complejo. ¿Ok? El costo de uso. ¿Qué opinan ustedes del costo de uso en, en estas metodologías? ¿Cuál ustedes creen que va a ser más costoso que otro? Bueno, en línea general, tiempo y dinero, ya sabemos que RAD, si es pequeño, este debería ser en menos tiempo, debería ser menos costoso. Ese LED, si estamos en mejora continua, aunque sea cascada, aunque sea recurrente, vamos a tener costos también allí porque vamos a tener más tiempo en esas iteraciones. También genera un costo. Pero ¿qué es lo que pasa con cascada? Que muchas veces al final del proyecto es que nos damos cuenta, oye, esto no era de esta manera. ¿Qué va a suceder? Voy a tener que devolverme al inicio con el analista, pasar por el documentador, ir al desarrollador, volver a QA, volver a hacer el despliegue. La repetición de un ciclo tan largo hace que el costo sea más exponencial. Mientras que un espiral donde en en la cuarta iteración nos dimos cuenta que el usuario no quería el botón rojo sino azul, el ciclo se devuelve al prototipo, no ha llegado a desarrollo aún, el costo va a ser menor. ¿Ok? ¿Entrega continua o al final? A ver, ¿cuál es cuál de estas metodologías son entregas continuas? A ver, escribiendo. Este es el resumen parcial. Ok. Ajá, aunque este tema no va para el siguiente parcial. Ok, ok. ¿Cuáles serían? Chicos, activos. Nos faltan 15 minutos. Ajá, Scrum es continua. Exacto. Por ejemplo, es el eje continua que se basa en Scrum. El eje continua que implementa Scrum. Híbrida es entrega parciales y cascada de entregas al final. Muy bien, estamos escuchándonos. ¿Cuál es el foco? Grande, pequeño, o si ustedes tuvieran que poner aquí una G y una P en estas metodologías. Cascada, grande o pequeño. Grande. Equipos grandes también. Grande o pequeño. Equipos grandes y aplicaciones grandes o pequeñas. Tendrían que poner una P o una G o una M. Pequeña. Ajá, por allá. A ver, ¿quiénes están activos? Yo voy a agarrar. Hoy no tenemos chat de. Pero, o sea, recuerden los positivos que tengo por ahí, dos positivos en línea, el de Sofía y el de Maximiliano, de una corrección que me hicieron en el laboratorio. Bueno, aquí voy a buscar positivos. Aquí tengo un positivo para Miguel, un positivo para Diego, un positivo para Miguel, Diego y Miguel son los que están participando hoy. Bueno, César por allí también otro positivo. Ok. Entonces, hybrid, grande o pequeña, equipo y tamaño de la aplicación, mediano. Ok. SLED, ¿aplicaciones grandes o pequeñas?
¿Cuál recomendarían? Bueno, la realidad de Celeb y de LED, que son estas metodologías híbridas, usted puede tener aplicaciones grandes, pequeñas, medianas. Yo he desarrollado aplicaciones mobile utilizando metodologías similares a esta, que duran 2 meses. He desarrollado aplicaciones hasta de 1 año, 2 años, utilizando Scrum y he utilizado, y digamos, las metodologías ágiles deben adaptarse al tamaño de la aplicación. Copiado. Mientras que Scrum en cascada, en teoría, deberíamos tener equipos grandes. Scrum recomienda equipos pequeños, no más de 8 personas dentro de una célula. Pero ¿qué pasa? La integración. Puedes tener, he tenido equipos de, se los conté en algún momento, 60 personas cuando hicimos la introducción a la materia, donde eran 8 células, donde cada equipo tenía aproximadamente 8 personas, 8 por 8. Ok, saquemos la cuenta. Y por ahí abajo, además, los testers. Entonces, los equipos de Scrum tienen que ser pequeños. Metodologías ágiles implica equipos pequeños. Espiral, si solo me estoy enfocando en la interfaz, voy a tener es el equipo de diseño, pero involucro a los usuarios y puedo hacer incluso pruebas de comercialización, como es el caso de SLED, que se hace en comercialización, donde si considero al equipo parte, si considero a mis usuarios parte del equipo, puedo tener hasta 100, 200 usuarios. Puedo hacer pruebas alfa, como lo hace Google cuando lanza un sistema y que todo el mundo me dé opiniones. ¿Sí me explico? El equipo de desarrollo pequeño, pero el feedback lo puedo recibir por un volumen grande de personas. ¿Ok? Claro, hasta aquí el resumen. ¿Sí vieron las diferencias entre estas metodologías? ¿Alguna duda? Diego Miguel, Carlos, bueno, Carlos también por aquí dio su opinión. Em, Diego, ajá, los que estamos activos, ok. Copiado. Entonces, ¿qué hay que recordar también? Hemos visto TDS Driver como developer e incluso tuvieron un laboratorio al respecto. Esto también puede ser una metodología dentro del desarrollo y apoya, es como una herramienta que apoya las metodologías de desarrollo, las que se basan en pruebas. El desarrollo guiado es un proceso que se involucra Test Flight Diver. Esto forma parte de lo que vamos a tener el viernes en el parcial. Es una de las preguntas digamos, vamos a tener preguntas en esta línea porque lo vimos a profundidad. ¿Por qué forma parte de un tipo de metodología? Porque debo tener claro cuando el código es culpable hasta que se pruebe lo contrario. En un flujo de trabajo tradicional yo tengo requisitos, análisis, diseño, programación y prueba. En un flujo de trabajo con TD yo, en base a los requisitos, hago las pruebas y programo. Entonces, refresquemos. El rojo creo prueba, el verde implemento la solución, el azul optimizo y refactorizo. Por eso también TDD puede ser considerado como una metodología para desarrollo de software porque está muy casado con los requisitos. Sobre las metodologías ágiles y de desarrollo, ¿cuáles son las características ideales? En un ambiente volátil, la razón fundamental, necesitas un enfoque de desarrollo incremental e iterativo. Estas dos palabras son súper importantes. A mí se me va iterativo a veces, incremental e iterativo. Incremental e iterativo. Esas dos son las palabras claves para metodologías ágiles. Para aplicación web, ¿cuándo deberíamos utilizarla? Cuando tenemos alta incertidumbre, entornos dinámicos y cada año se liberan nuevas tecnologías, como es el caso de framework de desarrollo. Equipo de desarrollo pequeño, lo que les acabo de decir en el resumen, los equipos deben ser pequeños porque deben reaccionar rápido, porque deben compartir información, porque no es el requisito dentro de las metodologías ágiles, dentro del manifiesto de metodologías ágiles, hablan de no crear documentación que no sea útil. La documentación forma parte de las actividades que los desarrolladores planifican dentro de su backlog, pero no entregamos un manual de análisis al inicio del proyecto como lo hacía Cascada. Vamos armando ese documento poco a poco. La mayoría se enfoca son desarrollos de empresas pequeñas o micro equipos de desarrollo cuando la mayoría del software se desarrolla en empresas pequeñas o micro equipos de desarrollo, aunque esto ya no es tan real porque las empresas grandes también están adoptando metodologías ágiles. Clientes identificables, debes tenerlos claro, ¿por qué? Porque ellos forman parte del proceso. Tienes que
dentro del proceso, incluir a tu usuario. Hay un product owner que se compromete con el desarrollo. Los entornos de desarrollo están orientados a objetos porque admiten el modo ágil, el modo ágil debe, de alguna manera, utilizar herramientas como CTDD, que Java, que nos permitan pensar en separar, en componentizar, en modular para hacer entregas parciales. Entonces, la mayoría de las herramientas que admiten el modo ágil de desarrollo existen para plataformas de desarrollo orientadas a objetos. Cuando se integran, por ejemplo, TDD, cuando integramos nuestras herramientas IDE con con nuestro Sonar, o cuando integramos em, los action items de Git, entregas parciales, herramientas de entrega continua, interacción. Entonces, las herramientas están de alguna manera adaptándose a eso. Software a nivel de aplicación. Los grandes sistemas embebidos requieren amplios mecanismos de comunicación y verificados. Si bien son sistemas complejos y altamente pendientes, la aplicación web puede ser una aplicación independiente. Por eso la tendencia también a microservicios, por eso la tendencia a dividir en equipos pequeños Scrum para luego hacer la integración de un sistema. ¿Ok? Ahora, las metodologías ágiles y el desarrollo de aplicaciones se guían por patrones establecidos en el Manifiesto Ágil realizado por varios autores que se establecieron en el, que se establecieron los 12 principios del software. Los más utilizados son programación extrema, Canvas y Scrum. Yo hablo mucho de Scrum porque es el que más he utilizado, pero no es solo el como metodología ágil. ¿Cuáles son los principios del manifiesto ágil? Fíjense que el enfoque viene dado hacia satisfacer al cliente, estar abierto al cambio, entregas frecuentes, trabajo colaborativo, motivar al equipo, comunicación abierta y directa, lenguaje sencillo y mantener un ritmo sostenible de trabajo, que son los ciclos de Scrum, los sprint. Buscar la excelencia, lo simple, lo breve, manejar equipos autónomos y la retroalimentación. Y para eso se apoya en la ceremonia. Hay cuatro valores ágiles y creo que lo he mencionado o lo mencioné dentro de la materia en el semestre pasado, que son los individuos e iteraciones sobre los procesos y las herramientas. Nosotros nos enfocamos en Scrum, la idea o el espíritu es, nos vamos a enfocar en cómo hacer más productiva a la gente, en el trabajo de equipo, en cómo vamos interactuando con mi cliente para que los procesos se optimicen. La cuestión es lograr software funcionando sobre la documentación extensa. No es lo importante no es crear un super mega manual. Lo importante es que mi usuario entienda cómo funciona esto y lo sepa utilizar y que yo se lo entregue evolutivamente. La colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Que esto va en contra de lo que es cascada, porque la realidad es que en cascada tú haces una planificación, esto es a 6 meses, mi presupuesto es tanto y te entrego en esta fecha y cierro en esta fecha. Por eso decíamos en el cuadro anterior que el candidato para utilizar metodologías metodologías ágiles es proyectos donde exista cierta incertidumbre y podamos manejar la iteración. Y hay que ser rápido ante el cambio sobre seguir un plan, digamos. Por eso se hace cada 15 días, porque vamos adaptando, vamos cambiando, es la realidad. De repente, no, lo hacemos de esta forma y dentro de 2 semanas, lo pensamos mejor y lo podemos adaptar. El estar abierto al cambio es uno de los valores ágiles. La realidad en la práctica, vamos a ver el proceso ya cómo funciona. Tengo un product owner hace un backlog, un sprint que voy armando, que voy a entregar, hago un sprint backlog donde planifico de manera interactiva entre 1 y 4 semanas, generalmente 2 semanas,
Tengo un Scrum Master que va siendo el asesor de todo el proceso. Hago dailies todos los días para establecer cómo voy. Entrego, cada 2 semanas entrego, me reúno haciendo un sprint review y una retrospectiva de qué fue lo que salió bien y qué no salió tan bien. El usuario me va diciendo, sí, esto es lo que quería, esto va en orden de lo que levantamos. Esta es el ciclo de Scrum Process. Pero ¿qué pasa? Aquí priorizamos al equipo porque el equipo se reúne, porque el equipo debe ser multidisciplinario, pero en la práctica eso no es tan cierto. Hay especialidades. Aquí decimos no que la documentación es extensiva. Eso tampoco es tan cierto. Hay gente que exige manuales, pero ¿qué hacemos? Lo metemos en el backlog, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la experticia o niveles de experticia de un proyecto y las especialidades? Planificamos en equipo, todos estamos conscientes de lo que está haciendo el otro, pero nos enfocamos en tareas personalizadas. Colaboración del cliente sobre la negociación contractual, eso tampoco es tan cierto. Siempre vamos a tener un presupuesto y vamos a tener un tiempo estimado de entrega para la que quieren el proyecto. Entonces, ¿qué se hace? Se paraleliza a través de un PO, de un Product Manager. Se trata de hacer un enfoque en el cual podamos hacer el balanceo de ambas cosas. Respuesta entre los cambios. Eh, no todo el mundo lo toma de manera feliz. No siempre los cambios dan felicidad porque eh, son tiempo y dinero. La diferencia es que como se hacen al corto plazo, es más fácil detectarlo de manera temprana y el costo es menor. ¿Ok? Aquí estoy un poco haciendo terapia con ustedes, pero es la realidad de Scrum. El Scrum purista no existe, pero las bases sí funcionan. Y ese sí también es mi experiencia. ¿Por qué? Porque el manifiesto ágil y los valores ágiles nos ayudan a integrarnos como equipo. Porque el rol de Scrum conoce a los equipos y trata de que sea productivo. Porque los artefactos y las entregas continuas nos ayudan a familiarizarnos con esos artefactos. Las ceremonias nos ayudan a comunicarlo, aunque hay mucha queja en algunos aspectos de, que no sé, nos las pasamos en una reunión. Si tenemos un buen Scrum Master, ¿verdad? Tenemos que optimizar esas reuniones. Scrum no estaba en la lista anterior porque más que enfocado en ser una metodología ágil para la gestión de proyectos, es para la gestión de proyectos en general. Y no necesariamente es un modelo específico de desarrollo como lo mencionamos. En base a la experiencia que yo les acabo de comentar, de que no siempre se puede utilizar de manera purista. Por eso lo puse como un contenido adicional. Pero, ¿qué podemos para hacerlo óptimo? Manejar este checklist. Debemos tener una planificación, estimación, estudiar en técnica una planificación, estimación, estudiar técnicas como Planning Power y Teacher Site, que lo vamos a ver a profundidad, pero también en paralelo tenemos ese PO que puede decirle en base a la experticia del equipo, bueno, pero esto me va a tardar 6 meses, aunque debemos tener un colchón para poder hacer esas adaptaciones que requiere Scrum. La gestión del sprint, tienes que entender cómo gestionar esos sprints, incluyendo la ejecución y la evaluación de los proyectos. Tienes que hacer un trabajo interactivo e incremental, interactivo e incremental, interactivo e incremental. Siempre debemos aprender sobre el enfoque de trabajo interactivo e incremental, porque eso lo promueve Scrum, pero nos ayuda a aprender a ser mejores en el futuro. Cuando definimos estadísticas de un proyecto o métricas de un proyecto o montos de un proyecto. Los casos de estudio y ejemplos prácticos deben ser ayudarnos un poco y hacer proyectos simulados para aplicar conceptos aprendidos, entender cómo se utilizan en situaciones reales. Ese proceso de investigación que hemos estado trabajando en las 5 exposiciones nos va a ayudar a hacer un mejor Scrum, una práctica de Scrum más efectiva. Entonces, proceso de desarrollo. Vamos a usar un prototipo, vamos a usar una versión adaptada en RAD. Vamos a hacer un prototipo en la fase 1.
El año que viene, ¿cómo venimos? Venimos con, ya estamos cerrando semana, esta semana tenemos parcial, chicos. El año que viene, emoción, suspenso, alegría. Hemos estado trabajando para montar un proyecto, así como lo hicimos en ATI 1, lo vamos a hacer en ATI 2. ¿Cómo viene el año que viene? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar prototipos. La primera clase vienen de prototipos. Vamos a usar Scrum como marco de trabajo. Hemos trabajado en un híbrido. ¿Por qué? Porque en la segunda clase que ustedes tuvieron o entrega hablaba de cuál es mi proyecto soñado, cuál es el proyecto que yo propongo. Eso es comercialización, en, es pensar un poco en cuál es mi proyección de mi producto, mi valor agregado. TDD, hemos trabajado con TDD y la idea es que ustedes, dentro del desarrollo con estos frameworks que han elegido, puedan ir pensando, trabajando basado en pruebas, pensando en los requisitos que se van a cumplir. Vamos a trabajar en MVP, vamos a hacer dos entregables, uno que tiene que ver con la parte de seguridad y las partes genéricas de contacto y el otro que es la entrega final, que es del producto donde ustedes van basado en los requisitos que ustedes mismos van armando, porque al final van a estar en todos los roles dentro del proyecto, van a entregar unos avances que por debajo están casados con pruebas de diferentes tipos y una integración continua. Entonces, las fases a ser consideradas son inserción, donde vamos a insection, donde vamos a entender el proyecto en general. De hecho, ya esta semana deberíamos tener tema escogido. Diseño de la experiencia de usuario, diseño de interfaz, desarrollo de pruebas y despliegue IC. En el proceso de inserción vamos a hacer la definición y refinamiento de las ideas de la aplicación, generar un modelo de negocio, definir un requerimiento funcional y no funcional. Hemos estado incluso hablando de eso en varias oportunidades en una idea global con el documento que se entregó de requisitos. Vamos a hacer un diseño de experiencia de usuario, visualizaciones, esquemas y bosquejos. Vamos a utilizar, en este caso, creo que la idea va a ser usar InVision porque ya utilizaron en oportunidades anteriores otro software, lo utilizamos en ATI 1. Entonces la idea es que podamos hacer un bosquejo. Vamos a hacer un diseño de interfaz de usuario con paleta, colores, gráficas y distribución. Y vamos a utilizar un proceso de desarrollo a través de prototipos, comprender, determinar funcionalidades, un desarrollo, incorporar nuevas funcionalidades, optimizar y refactorizar y pruebas funcionales de usabilidad, de rendimiento y corrección de fallas. Vamos a entender cómo crear bot, que también lo hemos visto en la materia en ATI 1, pero lo vamos a terminar de fortalecer, mejorar en esta fase de ATI 2. Entonces, todo esto lo vamos a hacer en la segunda parte del semestre y hemos estado estudiando todas las herramientas para lograrlo, ¿no? Metodología y tecnología en paralelo, ¿cierto? ¿Dudas sobre este proceso a nivel de desarrollo y cómo vamos a ayudarnos agarrando lo mejor de cada mundo, de las metodologías, de los frameworks, digamos, cómo vamos a hacer lo posible? ¿Alguna duda? Vamos a hacer un producto, chicos, un proyecto. Y entramos a modo proyecto. Ya salimos de fase investigación, ya fortalecimos los conceptos y entramos a modo proyecto. ¿Claro hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Expectativas? ¿Entendimiento? Ok, todos estamos claros. Los métodos nos dan un enfoque específico del sistema para una tarea. Un ejemplo, una entrevista estructurada, una encuesta. Aplicación, técnicas y tácticas particulares. Los marcos nos dan una estructura general de guía y organización de trabajo. Por ejemplo, Designer Thinking, visión holística y estructurada. Y en los procesos nos dan la serie de pasos o actividades y secuencias para lograr un objetivo. Levantamiento de requisitos, secuencia de acciones de consistencia. El desarrollo de una aplicación y la metodología es un método, un marco o un proceso. Yo diría que es la combinación de varias de ellas. ¿Ok?
Por ejemplo, el desarrollo de software, un método podría ser el uso de Scrum para gestionar proyectos. Una entrevista estructurada, una encuesta, tiene que tener una metodología. ¿Cuándo debemos, cuándo se aplica, cuándo aplicamos esto? Aplicamos técnicas y tácticas particulares, por ejemplo, en un marco, en un framework, debemos tener una guía y una organización de trabajo, incluye los principios, incluye la práctica, ¿ok? Entonces, estos conceptos pueden pisarse entre sí, pero tienen objetivos diferentes y debemos entenderlo. Y debemos ver en qué momento utilizamos un concepto u otro. Sobre los procesos y el desarrollo web, chicos, bueno, vamos a irnos a ese mundo del desarrollo de un proyecto, es cierto, pero también somos computistas y tenemos que estar al día con la tecnología. La IA vino para quedarse. La IA no le va a quitar el trabajo a nadie, la IA le va a dar el trabajo, se va a quedar el trabajo con el trabajo quien sepa manejar IA. Vamos a facilitarnos la vida. Cada método tiene formas de utilizar IA para ayudarnos, como el ChatGPT cascadas, porque generamos documentación, creamos diagramas, validamos requisitos. RAD, podríamos generar un feedback para hacer el prototipo, que lo han utilizado antes, y ya manejan herramientas de IA. Híbrido, también con ChatGPT o con un solo IA, maneja flujos de trabajo. SLE, un GitHub Copilot o un cursor, un ChatGPT, podemos interpretar y optimizar tareas para reducir pasos innecesarios. Espiral, identificar análisis de riesgo, tiempos muertos, documentación autónoma, mismos, el ChatGPT, un Gemini. Digamos, podemos apoyarnos en la inteligencia artificial, pero sabiamente, inteligentemente, críticamente, analíticamente. Y lo vamos a ver en el ejemplo porque los requisitos que yo generé como para los candidatos, aunque se van a ir por otros, el único que va a tomar una de esa lista creo que es el equipo, no recuerdo cuál es el equipo que va a tomar el tema odontológico, los otros se quieren ir por áreas de desarrollo asociado a la universidad, ya me presentarán la propuesta, pero en ese sentido, yo creé requisitos utilizando IA y se van a dar cuenta que les falta madurar esos requisitos. Entonces, ustedes pueden utilizar herramientas de IA para apoyarse en cada una de las fases del proceso o de los procesos de desarrollo, en las metodologías de desarrollo, en utilizar tanto para requisitos como fíjense que para cada una, en diferentes fases lo pueden utilizar, pero siempre va a haber un trabajo de análisis para que eso realmente funcione. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Me fui 10 minutos del tiempo, pero ya cerramos la clase. ¿Alguna duda? ¿Alguna incógnita? ¿Alguna expectativa? Voy a cerrar la clase. Aquí están los libros. Voy a cerrar la grabación, pero sí quiero escuchar sobre sus expectativas en esta siguiente fase. Regálenme eso, chicos. Quiero escuchar solo eso en base a sus expectativas con toda esta información que acabamos de ver, que es como el camino que vamos a seguir para el proyecto.